Hay series que se vuelven famosas por sus personajes, animación o incluso sus maravillosas historias. Y por otro lado, tenemos series como Home Movies, que parece una serie que jamás debió de haber funcionado, pero misteriosamente salió a la luz, siendo criticada en su lanzamiento con una calificación demasiado baja, animación horrenda, pero fue honesta al mostrar su fealdad, porque a pesar de tener una apariencia fea, existía algo hermoso e interesante en su interior, tanto que terminó siendo una influencia para series populares y creando un ADN para Adult Swim. Y eso veremos a continuación. Bienvenido a... La premisa era sencilla. Brendan Small era un niño apasionado por hacer cine, haciendo films con presupuestos miserables, terminando siendo absurdos y sin sentido, acompañado de sus mejores amigos, Melissa y Jason, combinadas con aventuras y ocurrencias que pasa un chico normal de su edad. Pero también podemos llegar a encontrar cosas mucho más humanas: padres divorciados, amistades infantiles, inseguridades, identidad, todo desde la perspectiva de unos niños tratando de entender ese mundo adulto. Recordemos que es una serie para un público adulto, por lo que no tendrán miedo a tocar temas bastante serios. Y quizá lo más curioso sea que muchas de las experiencias que vemos en Brendan estén inspiradas en la infancia real de Brendan Small, co-creador de la serie. Y esto era el alma de la serie, y tal vez lo único que quizá la mantuvo a flote. Historias que llegan más allá de lo cómico y ridículo. La historia detrás de Home Movies es casi tan interesante y peculiar como la propia serie, pero de una manera bonita e interesante. Desarrollada por Brendan Small y Lauren Bouchard, producida por Spud 2 Nuts, productora de serie de comedias animadas para adultos. Y aquí es cuando me pregunto cómo convencieron a la cadena de televisión, teniendo un look que pareciera proyecto a último momento, pero lo lograron, siendo estrenada en UPN, cadena de televisión de Estados Unidos, en 1999, logrando un pésimo índice de audiencia. Pareciera una broma del propio canal, porque veas donde lo veas, no le vas a encontrar un lado bonito estéticamente. Y para sorpresa de nadie, fue cancelada. Listo, hasta aquí se acabó el video. Vete y ya no regreses. Todavía que tienes 10 visitas y una de esas soy yo. No, ni cómo ayudarte. Misteriosamente fue rescatada por Cartoon Network, pero ¿cómo? Baja audiencia, animación pésima. ¿Cómo pudieron rescatar esto? Y todo fue gracias a Keke Jones, vicepresidente de series originales de Cartoon Network, siendo un gran fan de la serie. Para gustos colores, siendo esta persona convencida del potencial de Home Movies, logrando rescatarla, reabrir su producción y darle vida a algo que quizá no estaría existiendo a día de hoy, siendo destinada a un nuevo bloque nocturno para adultos llamado Adult Swim, siendo el primer programa original emitido en 2001, ayudando a definir la identidad de uno de los bloques de animación más importantes de la historia. Pero no solo hizo eso, años después Lauren Bouchard crearía Bob's Burger y Brendan Small crearía Metalocalypse. Algo así como una serie que dio vida a otras series, como Flapjack, logrando darle un enfoque totalmente nuevo a lo que realmente importaba: las historias. El contraste de la realidad aburrida e imaginación cinematográfica de Brendan, terminando en 2004 con un total de 4 temporadas con 52 episodios en total. El origen estético de la serie es feo. Estás advertido, de verdad que aquí no hay arte, pero sí hay cosas interesantes. La primera temporada utilizaron el estilo de animación Squiggle Vision, creada por Tom Snyder, el cual consistía en una técnica de animación donde los contornos de los dibujos vibran constantemente, algo así como los EDs. Y pensarás que es demasiado trabajo dibujar de 3 a 4 frames sutilmente distintos para dar esa apariencia. ¿Por qué usar algo así? Por dinero.
Snyder explicó en entrevistas: hice un Squiggle porque puedo hacerlo a una milésima parte del costo de cualquiera de mis competidores en Estados Unidos, agregando que casi no hay desventajas. Esta técnica venía de algo previo. Lauren Bouchard había ayudado a refinar la Squiggle Vision en Dr. Katz, Professional Therapist, antes de cofundar Home Office en 1999 con el músico y comediante Brendan Small. Lo curioso fue que muchas personas odiaron esta técnica cuando la serie comenzó, a pesar de que encajaba bastante bien en Dr. Katz, por lo que Home Office debía desarrollar su propio estilo visual y dejar de aparentar ser la sombra de otro programa, abandonando el estilo Squiggle Vision para convertirlo en Macromedia Flash, mutando completamente la animación, obteniendo una serie con líneas limpias, rígidas y geométricas, pero manteniendo la anatomía plana y cruda del concepto original, observando fondos con un minimalismo extremo, sin detalles, sombras o degradados, siendo a veces planos bidimensionales sin perspectiva, combinados con plastas de color y contornos, esto en cada uno de los escenarios de la serie, obteniendo como resultado algo simple, que parece feo, pero para qué te voy a mentir, es la verdad. Y llega a ser un poco entendible. Si no, imagínate hacer esto. No, está cabrón. Está cabrón. Demostrando que la serie animada para adultos no dependía de la complejidad de sus dibujos, sino de lo brillante y fresco de las actuaciones y guiones. Pero además, gran parte del sentido de humor existencialista y neurótico que encontramos en la serie viene de Seinfeld. Para que los episodios no tuvieran lecciones morales, querían mostrar la realidad cruda junto con sus errores. Y otra parte de inspiración fue Franz Kafka, quien fue un escritor reconocido, siendo La Metamorfosis una de sus obras más reconocidas, y esa esencia de existencialismo y filosofía terminó influyendo en Brendan para la serie, pero fue tanto que en un episodio encontraremos una pieza musical absurda que hace referencia a esto, pero tranqui troncas, lo veremos más adelante. La fealdad también llegó a apoderarse de los personajes, porque incluso tiene formas geométricas básicas y extremidades que parecen espagueti, sin articulaciones marcadas como codos o rodillas, obligando a que todo el peso visual recaiga en sus rostros, en la sincronización labial combinada con movimientos corporales, porque aquí hay algo muy interesante en sus actores de voz que veremos después. Los principales protagonistas de la serie eran Brendan Small, siendo el niño intensamente apasionado por el cine, pero plagado de inseguridades, propenso a sufrir ataques de pánico y frustraciones cuando las cosas no salen como lo planeaba, siempre buscando una aprobación. Es curioso ver una evolución sutil en sus films de Brendan, reflejando su propio crecimiento como director a través de la evolución de la serie. Melissa Robbins, siento que es la sabelatodo o la voz de la razón, alguien que es la más madura del trío de amigos, y casi podría decirse de toda la serie, siendo leal en los proyectos cinematográficos de Brendan, pero directa a decirle sus verdades. Y Jason Penepolis, siendo el personaje tonto, un niño tierno, ingenuo y adicto al azúcar, a veces fácil de manipular. Y es curioso encontrar en las series este tipo de personajes, el protagonista, la chica que es la inteligente o la voz de la razón, y el personaje tonto y ocurrente. Pero siendo sincero, al ver un poco más la serie, el verdadero personaje que se robó el protagonismo fue John McGreek, entrenador de fútbol de Brendan, siendo alguien irresponsable, inmaduro, impulsivo y a veces egoísta, pero curiosamente termina convirtiéndose en una figura paterna para Brendan, y esto era lo gracioso, divertido y a veces crudo de las historias, un adulto lleno de defectos, todo desde la perspectiva de un día normal para unos niños. Algo fascinante de esta serie eran sus guiones. Lauren Bouchard detestaba los guiones rígidos, dándole libertad creativa a los actores de voz para desarrollar sus personajes, técnica llamada retroscripting, donde no habían diálogos escritos, simplemente tenían una escaleta con puntos clave de la trama, dando pie a la improvisación en el estudio de grabación. Esto hacía que los animadores tuvieran que escuchar cintas llenas de tartamudeos, interrupciones, risas,
diálogos encimados y así animar los rostros para coincidir con la naturalidad humana de hablar. Esto le dio a la serie una esencia única y real, haciendo que los personajes hablaran como personas de verdad y no como actores de doblaje leyendo un simple papel. Esto sentó las bases para definir el ADN de Adult Swim en producciones gigantescas posteriores de la cadena como Aqua Teen Hunger Force, Squidbillies e incluso Bob's Burgers. Aunque bueno, con el tiempo no se siente así. Hay actores de doblaje que merecen mucho más crédito, ya que entregan su dedicación al personaje, dándole vida y no simplemente voz. Pero aún queda algo muy interesante, toda la música fue escrita e interpretada por Brendan Small, pero no el personaje, literalmente el propio protagonista y co-creador de la serie, creando piezas complejas de rock e incluso una mini ópera de rock referente a la obra de Franz Kafka, La Metamorfosis, algo gracioso y curioso de escuchar. Be careful if you get impaired. I don't know what's wrong with me. I think I'm turning into a bug. I ain't got no self-esteem. I think I'm turning into a bug. Bet you $50 on my man. Creando un soundtrack con más de 52 canciones que definen el ritmo de esta serie. El arte de esta serie no está en su apariencia, sino en su interior, o más específicamente en su influencia. Terminó siendo el punto de partida de dos de las mentes detrás de algunos proyectos de animación para adultos más exitosos de los siguientes años, definiendo el ADN de Adult Swim. A día de hoy es fácil encontrar caricaturas con personajes imperfectos, diálogos naturales y problemas cotidianos, pero cuando Home Movies apareció, nadie estaba haciendo eso. Una serie que no triunfó de inmediato, tuvo que morir para renacer como una serie de culto, porque nunca trató sobre caricaturas, siempre trató sobre personas. Espero que te haya agradado este video. Si es así, recuerda comentar qué te pareció este video, darle like y suscribirte, porque así recuerdas que tú eres